Eh, Hoy día vamos a tocar un tema que es algo que van a vivir en su carrera siempre, ¿no? O sea, no importa la especialidad que tomen, ya sea trauma, inclusive en rayos de, bueno, en anatomía patológica no creo, pero en el resto de especialidades el paciente puede cruzar con insuficiencia respiratoria, inclusive cuando tomen, por decir, una especialidad de radiología, el paciente puede hacer una gran reacción al contraste y terminar con insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a revisar a grandes rasgos acápites de insuficiencia respiratoria. Obviamente, la insuficiencia respiratoria es una situación clínica en el que el sistema respiratorio es incapaz de oxigenar en forma adecuada la sangre que está llegando al pulmón y también es incapaz de eliminar el anhídrido carbónico. Es decir, no vamos a tener niveles adecuados de oxígeno y del CO2 al final en la sangre arterial. Y esto no va a satisfacer las necesidades de nuestros tejidos de oxígeno. Entonces, es una función vital, obviamente es la función principal del sistema pulmonar, ¿no? Lo que se hace es el intercambio del oxígeno por el CO2 en la membrana alveolo-capilar. Obviamente es un proceso esencial para cubrir todas las demandas de nuestro organismo y la relación ventilación-perfusión normal es 1:1, o sea, para tener un intercambio gaseoso adecuado. Y cuando esto no se da, se va a alterar la relación ventilación-perfusión. El capilar sistémico, la presión de oxígeno en el capilar es de 100 milímetros y a nivel de la célula es de 5, por eso rápidamente se difunde por esta diferencia de presiones del oxígeno, ¿no? Entonces llega a la sangre trayendo alrededor ya a nivel de nuestros tejidos, llega con 100 milímetros de presión de oxígeno y nuestras células ya están con 5 milímetros y fácilmente difunden por estos cambios de presión tan sencillos que hay, ¿no? El transporte del oxígeno se da por la hemoglobina. La hemoglobina está unida al oxígeno en un 98% a nivel de la sangre. Entonces, quien transporta el oxígeno es la hemoglobina. Entonces, si nuestro paciente tiene anemia, no va a haber quien transporte el oxígeno. Indicaciones inclusive de oxígeno es que tengas una hemoglobina menor de 7. Y en gran parte está unido a la hemoglobina, como les estaba diciendo. Entonces, una insuficiencia respiratoria es catalogada cuando una presión de oxígeno es menor de 60 y también cuando la presión de CO2 es mayor de 49, también se utiliza 45 para hablar de que ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria hipercámica. También se toma como concepto el PAFI. ¿Qué es el PAFI? Es la presión de oxígeno sobre el FiO2 que está recibiendo nuestro paciente. Un PAFI menor de 300 ya significa insuficiencia respiratoria. Obviamente, para hablar de un diagnóstico de insuficiencia respiratoria necesitamos gases arteriales. ¿Por qué se toma el punto de corte de 60 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión de oxígeno? Porque como mirarán en esta curva, cuando la presión de oxígeno entre 60 a 100 de milímetros de mercurio, la saturación varía poco, alrededor de 90 en promedio. O sea, 60 te da una saturación de 90 y de 90 a 100 se necesita que de 60 más hay poco cambio en la saturación. Lo mismo ocurre en la presión de CO2, la presión de oxígeno de 60 te da una saturación de 90. Cuando estás con menos de 60 hay grandes cambios en tu saturación, por eso se toma ese punto de corte de 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, porque cuando es menor tu saturación cae drásticamente. En cambio, si es mayor de 60, la saturación varía poco, o sea, solo hay un 10% de cambios, ¿no? Para ser de 90 más. Por eso está considerado como el valor de 60 para tratar de insuficiencia respiratoria. Lo mismo ocurre con el CO2.
grandes cambios, si aumenta más de 45, 49 el CO2, la saturación decae drásticamente. Por eso el punto de corte de insuficiencia respiratoria viene a ser 45 a 49 milímetros de mercurio, porque a partir de si aumenta más, la saturación se nos va a picar. Y esos son los dos valores tomados en los gases arteriales. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta sobre los cambios del oxígeno, de la saturación del oxígeno. Esa es la curva de movilidad. Puede ser que tu paciente tenga una presión de oxígeno normal. Por decir, acá tenemos una presión de oxígeno alrededor de 60, pero nuestra saturación es diferente en varias etapas, ¿no? O sea, tienes la misma presión de oxígeno, pero estas gráficas es diferente, que la hemoglobina suelte o tenga mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, a eso se le llama que nuestra curva de disociación de la hemoglobina está hacia la derecha o está hacia la izquierda. Hacia la derecha nos va a dar, nos va a producir que obviamente nuestra saturación sea menor, y a la izquierda nuestra saturación va a aumentar por estas gráficas. O sea, la parte roja nos da que hay mayor saturación a la misma presión de oxígeno que les puse la anterior. Entonces, si tu paciente está con un pH ácido, va a tener menor saturación. Por decir, puede ser que tu presión de oxígeno esté normal, pero si el paciente está en acidosis, tu saturación va a ser menor, simplemente por acidosis. Si tu paciente está con fiebre, tu saturación va a ser menor por fiebre. Si está aumentando el CO2, como ya hemos explicado, también va a ser menor tu saturación. Si el paciente tiene anemia, va a ser menor tu saturación, y el aumento de la 2,3-difosfoglicerato también te va a aumentar, te va a hacer que tu saturación sea menor. Entonces, esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. No siempre va a depender de la presión de oxígeno, sino de estos valores. Por eso a veces al paciente que llega a UCI con insuficiencia respiratoria lo tienen a veces a temperaturas muy bajas. Si uno cuando va a hacer interconsultas a UCI, a veces al paciente lo tienen solamente con una sábana, y a veces inclusive es invierno por tratar de mantener esta oxigenación en valores un poco mayores, ¿no? La cantidad de oxígeno transportada hacia nuestros tejidos también tiene una relación con la hemoglobina, ¿no? Ya les dije que si hay anemia, hay menos, no se puede transportar en forma adecuada el oxígeno. Entonces, eso nos da que el contenido de oxígeno en sangre arterial, según esta fórmula, sea de 20,4. Por eso siempre hablamos de un FIO 0,21 en relación a esta fórmula que te dice 1,34 por hemoglobina por saturación, y son estas constantes, por eso consideramos así. Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto en plasma es menos que la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Unido a la hemoglobina es un 98% en promedio. Entonces, la cantidad y la presión de oxígeno generalmente está muy relacionada a la saturación que tengamos, pero no siempre refleja la oxigenación de los tejidos. Cuando se habla de presión de oxígeno, sí está influida por la posición. O sea, por eso si nuestro paciente cuando viene con insuficiencia respiratoria, pedimos que el paciente esté en posición semisentada, porque la oxigenación mejora en esta posición. Por eso el paciente cuando tiene dificultad respiratoria, él solo toma la posición de ortopnea y se coloca varias almohadas para dormir porque se siente mejor. La presión de oxígeno también está influida por la edad. A más edad se va disminuyendo la presión de oxígeno. Eso es algo que se da en relación a presión de oxígeno. No ocurre lo mismo en relación al aumento del CO2. El valor normal del CO2 está entre 35 a 45 y está determinado básicamente por la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Es más fácil de entender a la forma como nosotros respiramos, ¿no? Si respiramos mucho más rápido, estamos hiperventilando y se supone que vamos a disminuir el CO2. El CO2 está producido por la ventilación alveolar.
generalmente es constante en los pacientes y no es afectado ni por la edad ni por la posición que tome el paciente, pero sí puede ser influido por glucosa y grasas. Por eso es que a estos pacientes que retienen CO2 les damos casi una dieta parecida a los diabéticos, disminuimos la cantidad del aporte de glucosa en la dieta y para que se produzca menor cantidad de CO2. Otra de las cosas que deben tener en cuenta a veces es la presión de oxígeno esperada, la gradiente alveolo arterial y el PAFI, que ya les mencioné. La presión de oxígeno esperada, a veces podemos tener un AGA que no sabemos a qué cantidad de oxígeno se tomó la muestra. O sea, simplemente lo podemos ver en el sistema AGA y no sabemos si el paciente estaba con oxígeno, cuánto de oxígeno tenía, y nos podemos hacer una idea con esta fórmula. ¿No? La presión de oxígeno equivale a 5 veces el FiO2 más 10 milímetros de mercurio. Entonces, si no sabemos el FiO2, podemos simplemente dejar nuestro FiO2 y obviamente hacer una regla de 3 simple y ver cuánto tenía más o menos nuestro paciente de presión de oxígeno de FiO2 cuando le tomaron la muestra. La gradiente alveolo arterial es muy importante también en definirla en un paciente que estamos viendo insuficiencia respiratoria. ¿Qué es la gradiente alveolo arterial? Obviamente viene de una serie de fórmulas que viene sobre el FiO2 que el paciente está recibiendo, ¿no? Multiplicado por la presión barométrica menos la presión de agua. La presión barométrica es constante, o sea, a nivel del mar es 760, la presión de agua es constante, menos 47, y si hacemos toda esta fórmula nos sale que la gradiente en promedio es de 10 milímetros de mercurio y la consideramos normal hasta alrededor de 20. Y si es más de 20, ya no significa que el paciente está teniendo una alteración en la membrana alveolo capilar. Entonces, la gradiente alveolo arterial es importante sacarla. Es el oxígeno que se encuentra en el alveolo en relación al oxígeno que nosotros tomamos en los gases arteriales. Esta diferencia, se supone que si sacamos la fórmula solo debería ser de 10 entre el alveolo y lo que tomamos en la arteria, pero cuando es muy alta, una gradiente alveolar digamos, de 30, de 50, nos traduce que hay alteración en el parénquima pulmonar. O sea, una gran alteración de la gradiente alveolo arterial no significa que hay alteración del parénquima pulmonar. También nos puede significar que puede haber un aumento de Schum o alteración de la ventilación-perfusión. Esto no se da cuando hay causas de hipercapnia, ¿no? Entonces, vamos a seguir. El PAFI, ya les dije, el PAFI es bien sencillo de sacarlo. Es la presión de oxígeno que nos sale en nuestros gases arteriales entre el FiO2 que está recibiendo nuestro paciente. Por ejemplo, si nosotros nos sacamos unos gases arteriales, estamos en Arequipa, probablemente nuestra presión de oxígeno esté un poco más de 80. A nivel del mar, obviamente, estos valores son mayores, ¿no? 90 sobre el FiO2 0.21, y eso nos da que nuestro PAFI normal sea más de 400. Entonces, cuando nuestro paciente esté en menos de 300, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor de 200, ya estamos hablando de que podemos estar frente a un distrés respiratorio severo. Entonces, para hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, les he dicho ya que necesitamos gases arteriales. También podemos estimarlo en relación al saturómetro, al pulsoxímetro que podemos utilizar, pero no es muy confiable, ¿no? O sea, un diagnóstico de insuficiencia respiratoria debe ser con gases arteriales. Si tenemos una saturación baja, digamos, ponemos el pulsoxímetro en nuestro dedo y estamos saturando 78, asumimos que el paciente está con insuficiencia respiratoria, pero puede deberse a otras causas, por ejemplo, a una causa cardíaca, un defecto de perfusión, entre otros. ¿De qué otra forma podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, aparte de los gases arteriales, de la pulsoximetría? Es a través de una capnometría, o sea, algo que te cuantifique una presión de CO2, que a veces esto se
utiliza en sala de operaciones y en sala de cuidados intensivos, ¿no? Que se va estimando el CO2 expirado. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia respiratoria, puede clasificarse en función a lo que estás viendo, ¿no? Puede clasificarse, una de las clasificaciones es según la rapidez con la que se ha instaurado la insuficiencia respiratoria. También puedes hacer una clasificación de insuficiencia respiratoria según los resultados que te dan tus gases arteriales. También puede ser por las características anatomofuncionales de tu aparato respiratorio y también puede ser por tus mecanismos fisiopatológicos. Entonces, la clasificación de insuficiencia respiratoria puede ser de estos 4 tipos. Y vamos a ver primero cómo se clasifica según la rapidez con la que se ha instaurado tu insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede clasificarse según la rapidez de instauración, obviamente en aguda y en crónica. Aguda es cuando se ha instalado en pocas horas y sobre un pulmón que antes era sano, ¿no? Eso es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? No ha requerido mucho tiempo y ya se ha hecho una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria crónica se va instalando progresivamente en meses o en años y esto está en relación a un pulmón patológico. Pero también existe otra más que sería la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Es decir, tú ya tenías una insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, tu paciente tenía una fibrosis pulmonar, pero hizo una reagudización o hizo un tromboembolismo sobre su fibrosis, por ejemplo, y a eso se llama insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces, en el pulmón sano, la insuficiencia respiratoria hipercápnica generalmente se produce por hipoventilación y el pulmón patológico te puede dar una insuficiencia respiratoria tanto hipoxémica como hipercápnica. ¿Qué diferencia hay entre hipoxemia e hipoxia? ¿No? Entonces, hipoxemia obviamente viene en relación a tu presión de oxígeno, ¿no? O sea, a los gases arteriales. Va a ser hipoxemia cuando tú sacas tus gases arteriales y a nivel del mar tienes una presión de oxígeno menor de 80. Obviamente estos valores son menores conforme uno va subiendo altura y para Arequipa ya un 80 es... obviamente para Arequipa de repente una presión de oxígeno menor de 75 se puede considerar ya hipoxemia. Entonces, ¿por qué se produce la hipoxemia? Es porque puede haber una alteración anatomo-fisiofuncional en el aparato respiratorio que nos va a producir alteración de los intercambios de gases. También pueden haber que no se esté produciendo a nivel pulmonar, sino también a nivel de factores extrapulmonares como hemodinámicos, por ejemplo, que tengamos una alteración del gasto cardíaco derecho, que esté alterada la perfusión pulmonar y que la misma calidad de la hemoglobina cambie. Entonces, esto nos da que nuestra presión de oxígeno en nuestros gases arteriales nos salga baja. ¿Qué es hipoxia? Hipoxia es la reducción del aporte de oxígeno en los tejidos. O sea, en los tejidos ya tienes menor oxígeno, a eso se llama hipoxia, ¿no? Entonces, cualquier mecanismo que produce hipoxemia puede provocar hipoxia, pero la hipoxia no siempre se debe a hipoxemia, ¿no? El descenso del gasto cardíaco izquierdo, que baja la perfusión tisular, los cambios y calidad de la hemoglobina, otras causas extrarrespiratorias, por ejemplo, la anemia, las hemoglobinopatías, la isquemia arterial, todo, inclusive la intoxicación por CO2, puede que todo esté bien, pero intoxicación por el CO2 es 20 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, cuando una persona ha estado en un lugar de incendio, por ejemplo, él no se ha quemado nada, pero ha estado, quizás se desmayó y había mucho humo del incendio, el CO2 es muy afín, 20 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, el CO2 se une a la hemoglobina y el paciente termina con una hipoxia, ¿no? Y no ha habido otro tipo de alteración, lo mismo sucede con el cianuro. A veces en estos pacientes que han salido de estos lugares hay que colocarles vitamina B, ¿no? Entonces, la reducción del aporte de oxígeno a los tejidos se va a compensar, va a producir que a nivel de los tejidos obviamente tengan mayor afinidad por extraerlo.
Entonces, la hipoxia aguda y crónica van a producir que muchos órganos empiecen a tener problemas, van a afectar su funcionamiento. Obviamente, los más sensibles van a ser el cerebro, el miocardio y el riñón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipoxemia? No, vamos a poner, tenemos manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria hipoxémica y las manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria hipercámica, es decir, cuando se aumenta el CO2 o cuando se disminuye la presión de oxígeno. Cuando las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria hipoxémica puede ser en las agudas, obviamente te va a producir disminución de la atención, del intelecto, alteraciones cardiovasculares, te puede dar taquicardia, bradicardia, cianosis. En las crónicas hay apatía, falta de concentración, pues, cuando es de mucho tiempo te lleva a que tengas hipertensión de arteria pulmonar y cor pulmonar. La hipercapnia en las agudas te puede dar encefalopatía, confusión y te puede llevar inclusive al coma. Te va a dar vasodilatación, cefalea, taquicardia. En la crónica te puede producir somnolencia, flapping, ictericia, ¿no? Todo lo que les he dicho es la clasificación de la insuficiencia respiratoria por si el cuadro fue agudo o crónico. En relación a la clasificación por gases arteriales, o sea, ya has tomado tus gases arteriales, cuando tienes gases arteriales tú tienes que hacer un diagnóstico de tus gases arteriales, ¿no? Y si hablamos, puedes decir acidosis metabólica, acidosis respiratoria, pero en relación a insuficiencia respiratoria, también se puede decir insuficiencia respiratoria, cuando puede ser parcial si lo único que tienes es hipoxemia o hipercapnia. Puede ser global cuando tienes tanto hipoxemia como hipercapnia, ¿no? Y puede ser crónica cuando tu pH se ha mantenido normal. O sea, insuficiencia respiratoria global te va a dar hipoxemia, hipercapnia, pero tu pH se ha mantenido normal. Y para que se mantenga normal tu pH, si tienes un CO2 alto, entonces estás haciendo acidosis respiratoria y lo que va a compensar es una alcalosis metabólica. O sea, en una insuficiencia respiratoria crónica global va a haber aumento del bicarbonato, lo que va a determinar que tu pH se mantenga normal. Entonces podemos hablar de insuficiencia respiratoria parcial cuando es o hipoxémica o hipercápnica. Y global cuando están los dos. Puede ser de tipo agudo o de tipo crónico y el crónico generalmente tu pH está normal, ¿no? Y una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada te va a dar alteraciones también del pH, generalmente va a haber acidosis. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo hace nuestro organismo para compensarnos frente a una insuficiencia respiratoria? Hay mecanismos agudos y hay mecanismos de compensación crónica. Los mecanismos agudos frente a una insuficiencia respiratoria es el aumento de la ventilación. No hay persona que tenga insuficiencia respiratoria que no empiece a respirar más rápido. Entonces, empiezas a respirar más rápido, es el aumento de la ventilación. ¿Cómo lo haces? A través de una respuesta en tu centro respiratorio y de los quimioreceptores periféricos, y que son sensibles tanto a la hipoxemia como a la hipercapnia y a la acidosis. Entonces, de esta manera, al aumentar la ventilación, te va a permitir aumentar tu presión de oxígeno. Y si tú hiperventilas, o sea, respiras más rápido, aumenta la presión de oxígeno, pero reduce tu CO2. Para este mecanismo a veces termina siendo insuficiente en dos situaciones. Una, cuando empiezas a tener un fracaso de tu cadena muscular. Y la otra es cuando tu centro respiratorio estaba ya estimulado por la ventilación, es decir, tú ya tenías una hipercapnia y ya tu centro respiratorio ya no tiene el mismo estímulo, o también puede ser agravado por algunos fármacos. Otra de las cosas de cómo se hace es la compensación aguda de la insuficiencia respiratoria, es una vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es la reducción de flujo sanguíneo en las unidades alveolares peor ventiladas, y de esta manera se va a tratar de compensar el desequilibrio de ventilación pulmonar y
Cuando ya es en forma crónica, nos va a llevar a hipertensión pulmonar y a cor pulmonar. ¿Cómo compensamos en forma crónica la insuficiencia respiratoria? En forma crónica lo vamos a compensar aumentando la liberación tisular de oxígeno, es decir, el oxígeno se va a desprender más rápidamente a nivel de los tejidos, ¿no? Y eso se hace a través de lo que hemos dicho de la curva de la disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Otra de las cosas crónicas como compensamos la insuficiencia respiratoria es con la poligloburia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Entonces, nuestro organismo hace aumentar las cosas que nos están llevando el oxígeno hacia nuestros tejidos. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la producción renal de eritropoyetina. Y de esta manera se producen mayor cantidad de hematíes en la médula ósea. Y esto también es lo que se da en los pacientes que viven a grandes alturas. También se puede producir aumento del bicarbonato, ¿no? Como consecuencia de la acidosis respiratoria. O sea, el paciente que tiene hipercapnia, CO2 mayor de 50, está con acidosis respiratoria, entonces para mantener nuestro pH se tiene que aumentar el bicarbonato. Esto lo hace a través del riñón, que va a aumentar la reabsorción del bicarbonato para mantener nuestro pH estable. Los mecanismos que originan la insuficiencia respiratoria, o sea, cómo se va produciendo la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se puede producir por hipoventilación. La hipoventilación, o sea, el pulmón tiene características en la ventilación, en la difusión y en la perfusión, y en el desequilibrio de ventilación-perfusión. A cualquiera de estas alteraciones, a cualquiera de estos niveles nos pueden producir al final la insuficiencia respiratoria. Entonces, las causas de la insuficiencia respiratoria pueden estar a nivel del cerebro, por ejemplo, que nos van a producir una alteración de nuestro centro respiratorio y que no va a ser estimulado. A nivel de la médula espinal, por ejemplo, si tenemos una alteración entre C3 y C5, que son los que van a inervar a nuestro diafragma, y el diafragma está implicado en el 70% es el músculo que en un 70% participa en la inspiración. Entonces, si está alterado, podemos tener una insuficiencia de este tipo, una alteración neuromuscular, porque para la respiración se requiere que esté tanto bien los nervios que nos llevan a producir la contracción muscular, como que también estén bien los músculos que participan en la respiración. Entonces, si hay una alteración a este nivel, nos puede producir insuficiencia respiratoria. Obviamente, una alteración en la caja torácica, si el paciente tiene cifoescoliosis, por decir cifosis, nos puede producir una insuficiencia respiratoria. Si tenemos un gran derrame pleural, también alteraciones en la pleura. Obviamente, la vía aérea superior, si te atragantas con algo, pues terminar con una insuficiencia respiratoria, los problemas cardíacos y también los mismos problemas del parénquima pulmonar en sí. Cuando tienes de la alteración ventilación, perfusión y el SHUM, cómo se presenta tu respuesta del oxígeno. Si tu FiO2 disminuye, obviamente tu presión de oxígeno va a ser menor, tu gradiente alveolo arterial va a ser normal porque no hay alteración en tu parénquima pulmonar, y esto responde muy bien a cuando le das oxígeno. Si la alteración es la hipoventilación, la presión de oxígeno va a estar disminuida, la del CO2, hipoventilación, está relacionado con el incremento de CO2, y como es más la causa no casi es de origen pulmonar, sino neuromuscular, cerebral, la gradiente alveolo arterial va a estar normal y mejora con la administración de oxígeno. Cuando hay una alteración de la difusión, la presión de oxígeno también está disminuida, pero generalmente la presión de CO2 está normal. En este caso, sí, tu gradiente alveolo arterial está aumentada, como dice esta flechita hacia arriba, porque aquí hay alteración del parénquima pulmonar, por ejemplo, en una fibrosis. Esto responde mucho mejor al oxígeno. Las alteraciones de ventilación-perfusión, igual, la presión de oxígeno está baja, el CO2 puede estar normal o aumentado. Aquí también hay aumento de la gradiente alveolo arterial y responde al CO2. El SHUM, presión de oxígeno bajo,
aquí la gradiente alveolar arterial está también aumentada, pero es la que menos responde al oxígeno. Entonces, lo que ya les dije, alteración de los centros respiratorios, del neuromuscular, de la caja torácica, todo esto nos puede llevar a una alteración produciendo insuficiencia respiratoria. Entonces, para que tengan una idea, este gráfico, el oxígeno ingresa hasta los alvéolos, todo ese mecanismo se llama ventilación, o sea, que tú respires hasta que el oxígeno llegue a tus alvéolos, eso es ventilación. ¿Qué es la difusión? La difusión termina siendo este intercambio gaseoso, el oxígeno pasa y recoge CO2, eso es la difusión, y se hace a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Qué es la perfusión? La perfusión viene a ser la sangre que está cargada de CO2 y que deja el CO2 y recoge el oxígeno y se va hacia los tejidos a difundirlo. Esa es la perfusión. Entonces, ¿cómo son las alteraciones de la ventilación? Entonces, la alteración de la ventilación nos puede producir cuando hay una alteración en el sistema pleural, cuando hay alteración de la caja torácica, cuando hay alteración de las vías aéreas. La difusión nos va a producir cuando básicamente y el más conocido es una fibrosis pulmonar. También puede haber alteraciones de la perfusión. El que ustedes deben tener más en mente cuando hablamos de alteración de la perfusión, generalmente es más graficable como un tromboembolismo pulmonar. Puede ser que todo esté indemne, pero haya un trombo que te deje sin funcionar algunos segmentos del pulmón. Entonces, la relación ventilación-perfusión se puede dar que esté bien la ventilación y que esté mal la perfusión, o que esté mala perfusión y esté bien la ventilación. Esa es la relación ventilación-perfusión, como lo pueden ver en esta grafiquita, ¿no? Todos esos mecanismos se pueden dar en una relación de ventilación-perfusión. Este gráfico es para recordarles que la ventilación es mejor en las bases, la perfusión es mejor en las bases. Pero ¿por qué tenemos, por ejemplo, más tuberculosis en la zona superior del pulmón? Porque la relación ventilación-perfusión es mayor en los lóbulos superiores y terminan siendo relativamente que tuvieran como más oxígeno. Entonces, por eso a estos niveles a veces hay algunas patologías pulmonares como la tuberculosis, por ejemplo. Para recordarles a través de esta lámina que las causas frecuentes de hipoventilación con pulmón sano, o sea, tú ves tu tomografía, tu radiografía y el pulmón está normal, pero tu paciente está teniendo una insuficiencia respiratoria, puede tratarse de una depresión del centro respiratorio producido por una enfermedad neurológica, por fármacos como por ejemplo el alcohol, opiáceos. Puede ser producido por hipotiroidismo, por SAOS, ¿no? También te puede producir una enfermedad neuromuscular como una ELA, Guillain-Barré, polio, entre otras, ¿no? También la hipoventilación, es decir, la hipercapnia, también puede ser producida por alteración de la caja torácica, ¿no? La hiposcoliosis, el paciente que fue sometido a una toracoplastía. Y restricción extraparenquimatosa, o sea que es la obesidad, cuando hay un fibrotórax, cuando hay parálisis diafragmática, cuando hay una hernia diafragmática, cuando hay un trauma torácico, también te pueden llevar a hipoventilación. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, es el EPOC, el principal. La obstrucción de vías aéreas superiores también te pueden llevar a insuficiencia respiratoria hipercámica. Los mecanismos de la hipoxia, ¿no? En el anterior era retención de CO2, ahora hipoxia puede ser hipoxémica, anémica, isquémica, histiotóxica, ¿no? Hipoxémica por todo lo que ya les expliqué, ¿no? O sea, alteración de la ventilación, difusión de Schum. La anemia también te puede producir una insuficiencia respiratoria hipóxica. Entonces, a menor cantidad de hemoglobina, o digamos que el paciente tenga una alteración, una hemoglobinopatía, también te puede producir que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria hipoxémica. La isquémica te disminuye la perfusión tisular, y la histiotóxica, que te van a producir por toxicidad. Entonces, cuando el pulmón es patológico, la hipercapnia no solo se debe a hipoventilación, y
puede verse un desequilibrio de la ventilación pulmonar. Hay que recordar que el paciente que se dializa, la eliminación del CO2 es a través de las membranas de la diálisis se da. Esto te lleva a que el paciente haga alcalosis metabólica secundaria. Esto hace que el centro respiratorio sea menos estimulado, nos lleva a que el paciente haga hipoventilación y de esta manera nos lleva a hipoxemia, ¿no? Hay pacientes que salen de diálisis ya cuando están en etapas muy avanzadas, salen de diálisis con franca insuficiencia respiratoria en muchos casos, ¿no? Simplemente para recordarles el desequilibrio de la relación entre la ventilación-perfusión, puede haber un chum intrapulmonar, puede haber patologías que afectan las vías aéreas como el EPOC y pueden haber patologías que nos lleven tanto hipercapnia como hipoxemia. La alteración de la difusión, como ya les dije, tiene que haber una alteración entre la membrana alveolo-capilar del pulmón. Es decir, va a haber una afectación del intersticio pulmonar, de la membrana alveolo-capilar, de los pacientes que tienen patología intersticial sobre todo. Estos mejoran bien con el oxígeno y también se puede ver en algunos pacientes que hacen un ejercicio extremo. Existe también una alteración de la difusión en un síndrome hepatopulmonar. Es decir, la circulación pulmonar está aumentada, hay una hipertensión de arteria pulmonar, generalmente secundario a un problema de hipertensión portal, ¿no? Esta se corrige bastante bien con el oxígeno y tenemos una gradiente alveolo arterial aumentada. ¿Qué es el chum? Es cuando la sangre venosa mixta perfunde a zonas extensas del pulmón que no han sido ventiladas. Y por eso no se corrige fácilmente con el oxígeno. ¿En qué enfermedades lo podemos ver? En hemorragias pulmonares, en edema, en distrés, en atelectasias. Y la oxigenación resulta poco efectiva. También en malformaciones cardíacas y vasculares, ¿no? Digamos, tienes un ductus arterioso que sigue permeable, tienes un síndrome hepatopulmonar, en el distrés, en todos ellos hay un aumento del chum y estos no mejoran con grandes cantidades de oxígeno. Otra de las causas que te pueden llevar a que hagas una insuficiencia respiratoria hipoxémica es que el oxígeno que estás recibiendo sea menor al esperado. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y esto te da que por fórmula tu presión de oxígeno sea alrededor de 160 milímetros de mercurio, que hace un 21%. Pero conforme vas subiendo altura, Arequipa es de 2.200 hasta 2.400, depende en qué parte de Arequipa vivas. Entonces, hasta esta parte la vamos a ver mejor en mal de montaña crónico, pero ahí a más altura disminuye tu presión barométrica. Y eso hace que tu presión inspirada de oxígeno sea menor. Aquí en esta parte de acá abajo les he puesto que los aviones están presurizados a una altura de 8.000 pies, que equivalen a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando una persona que vive en Arequipa me dice, ¿puedo ir en avión? Yo digo que sí, porque la altura a la que vive Arequipa es casi la que esté en los aviones, ¿no? A 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero eso no va a ocurrir con un paciente que tiene una enfermedad pulmonar, digamos una fibrosis pulmonar, y que está a nivel del mar, que vive a 0 metros sobre el nivel del mar. De repente va a tener un poco de problemas cuando suba a un avión que está presurizado a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y puede ser que tengan algún problema al volar, ¿no? Entonces tenemos una insuficiencia respiratoria hipercápnica y no hipercápnica, que podría ser la hipoxémica. Cuando el pulmón está sano, tenemos que pensar en que el problema sea neuromuscular, SAOS, entre otros. En la hipoxémica, si el pulmón es patológico, pensar que se trata de fibrosis, bronquitis, EPOC. Y si el pulmón es sano, en tu radiografía de tórax, si el pulmón es patológico, enfermedad vascular, distrés, entre otros. ¿Cómo se trata la insuficiencia respiratoria? Obviamente, su tratamiento es el oxígeno, la oxigenoterapia. Entonces, tú das oxígeno, el oxígeno es
en este caso se convierte en un medicamento y tienes que administrarlo en forma correcta en cada persona, va a tener una dosis. ¿Qué tratas de conseguir? Que tu presión de oxígeno sea mayor de 60 y que tengas una saturación mayor de 90. Eso es lo que buscas al administrar oxígeno. Te debes recordar que los pacientes con hipercapnia tienes que hacer gasometrías constantes. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener, digamos, si tú tienes hipercapnia, tu presión de CO2 está en un promedio ya tienes 60, ya tu estímulo de tu centro respiratorio ya no es tu CO2, o sea, en la mayoría de personas nuestro principal estímulo a nuestro centro respiratorio termina siendo el CO2. Cuando se sube el CO2, nuestro centro de la respiración está personas que ya tienen un CO2 alto ya de hace mucho tiempo, su principal estímulo termina siendo la hipoxemia. Y si por decir vienen por emergencia, ya tenía un CO2 en 60 y su estímulo era la hipoxemia y tú dices, mi paciente está saturando muy bajo y tenía el antecedente de un EPOC avanzado, le pones una bolsa de reservorio al 15%, has también suprimido su otro estímulo, que era la hipoxemia. Entonces es probable que tu paciente, si ya estaba muy mal, en lugar de haberlo ayudado, termine falleciendo porque no ha habido estímulo para respirar. Entonces, pacientes retenedores de CO2, no puedes administrar oxígeno sin tener unos gases arteriales y después que le des un sistema de oxígeno, tienes que volver a controlarlo con gases arteriales para tratar de que el sistema que le des nos suba relativamente la presión de oxígeno, pero no nos lleve a mayor hipercapnia con mayor compromiso para nuestro paciente. Eso es lo que tienes que recordar cuando estés en tu sala de emergencias, cuando estés haciendo tu internado. Entonces, el tratamiento debe ser para cualquier paciente. Si el paciente fumaba, le tienes que decir que no fume, que si tienes asmático, por ejemplo, que utilice adecuadamente sus inhaladores. Eso es algo que le tienes que decir. Una indicación absoluta para oxígeno es cuando tu presión de oxígeno es menor de 55 a nivel del mar con FIO 0,21 y también es indicación absoluta de oxígeno cuando tu paciente tiene hipertensión pulmonar, cor pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, tiene arritmia, cuando tiene poliglobulia y cuando tiene deterioro cognitivo. Tampoco debes olvidar que la oxigenoterapia tiene efectos adversos. Uno de ellos, ya se los acabo de decir, es la depresión ventilatoria, es decir, el paciente que ya tiene hipercapnia y que su estímulo venía a ser la hipoxia y tú has barrido ese estímulo, vas a producir depresión ventilatoria. Eso significa que le vas a producir paro respiratorio por no haber tenido en cuenta esto. La otra cosa es que te va a producir vasoconstricción con alteraciones de la ventilación-perfusión. Te puede dar toxicidad pulmonar por los radicales libres que producen mayor cantidad de atelectasias, obviamente sequedad ocular, nasal y bronquial. Las máscaras de Venturi son la elección en pacientes que tienen problemas pulmonares crónicos. ¿Por qué? Porque obviamente en una máscara de Venturi tú utilizas mayor cantidad de oxígeno, pero es independiente del patrón respiratorio. Cuando tenemos un paciente y le ponemos cánula de oxígeno, digamos, pensamos que con 3 litros estamos con 28, pero no siempre es lo que le estamos dando al paciente. Pero cuando le ponemos Venturi, sabemos que el FIO2 que le estamos poniendo es el FIO2 que está recibiendo nuestro paciente, ¿no? Como se necesita gran cantidad de oxígeno para un Venturi, a veces el paciente tiene alteraciones para alimentarse si es un paciente ya que es mayorcito, ¿no? Y hay que controlar el FIO2 y evitar la hipercapnia. Las cánulas nasales, ¿cómo se llama? También tienen aquí está, se lo voy a pasar ahorita, ¿ya? Entonces, esto es para recordar que el pH normal, tenemos acidosis y alcalosis. La acidosis puede ser metabólica cuando el bicarbonato baja y acidosis respiratoria cuando el CO2 aumenta.
En cuanto a la alcalosis, puede ser metabólica cuando el bicarbonato aumenta y respiratoria cuando el CO2 disminuye. Hay que recordar que hay mecanismos de compensación tanto agudos como crónicos. Si tú tienes acidosis metabólica, vas a producir alcalosis respiratoria. Si tienes alcalosis metabólica, vas a producir acidosis respiratoria. Si tienes acidosis respiratoria, vas a producir alcalosis metabólica y al revés, ¿no? El caso crónico y el caso agudo, ¿no? Por cada 10 milímetros de CO2 que aumente, en el caso agudo está aumentando un miliequivalente de bicarbonato y en el caso crónico es de 3.5. En la alcalosis respiratoria, por cada 10 que disminuye tu presión de oxígeno, en la parte aguda el bicarbonato disminuye 2 y en la parte crónica disminuye mantener tu bicarbonato. Entonces, la parte de la ventilación está en relación al cerebro, a la médula, a la parte neurológica, al tórax, a la parte muscular, y todo esto te lleva a que tengas problemas. Parte del tratamiento de la insuficiencia obviamente es reducir la fiebre, aspirar las secreciones, si el paciente requiere nebulizaciones, la posición, la hidratación adecuada, si utilizaba broncodilatadores, utilizarlos, las cánulas binasales son bien toleradas, pero te producen sequedad de mucosas, epistaxis, laceraciones en la zona. Esto lo voy a pasar al otro, es que con una cánula binasal solo se deben dar hasta 6 litros y te aporta hasta un FiO2 de 0,40. Y cuando quieres mayor cantidad de FiO2, entonces puedes pasar una máscara simple y eso te va a permitir ya dar oxígeno de 5 a 10. Cuando el paciente requiere más, puedes utilizar una máscara de reservorio. Cuando es con reinhalación parcial, te va a dar hasta un 80% de FiO2 y cuando es sin reinhalación, te va a llevar a hasta cerca de un 100%. Acá tenemos las cantidades y tenemos más o menos lo calculado, 2 litros de oxígeno equivale a un FiO2 alrededor de 24, 3,28 y 6 hasta 40, ¿no? La mascarilla facial simple, la recirculación parcial, ¿no? Y la de reservorio sin recirculación hasta alrededor de 90 de FiO2, ¿no? La mascarilla Venturi. Existen concentradores de oxígeno que también son portátiles, muy utilizados en toda esta pandemia. Hay unos que te llevan hasta 5 litros y otros 10 litros por minuto. También tenemos las mascarillas de reanimación de alto flujo. En un paciente, ¿cuándo se debe indicar ventilación mecánica? Obviamente cuando tenemos, cuando está reteniendo CO2, las presiones de oxígeno menor de 50, cuando tengamos distrés. La ventilación mecánica no invasiva está dada sobre todo a pacientes con hipercapnia, por ejemplo, y también a los EPOC, ¿no? En cuanto al distrés respiratorio, es un edema pulmonar de origen no cardiogénico y que se puede ver como infiltrados bilaterales en ambos campos pulmonares y según los criterios de Berlín lo consideran en leve, moderado a severo y según de 200 a 300 es leve, de menor de 200 es moderado y menor de 100 es mayor, ¿no? Un distrés se puede producir, no necesariamente puede producir del casi ahogado, el que estuvo con quemaduras extensas, el politransfundido, el que ha recibido pancreatitis, pueden hacer distrés. Y tiene mayor cantidad de shun que te lleva a hipoxemia. Ya. Entonces, jóvenes, tengo que pasarles los otros temas, los vamos a tratar de hacer relativamente rápido. Espérenme un ratito para pasarles los temas, ¿ya?
Jóvenes, ¿ya se puede compartir o todavía no? ¿Se está compartiendo? Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Ya. Entonces vamos a ver, la otra clase que nos tocaba compartir es mal de montaña crónico. Ya, el mal de montaña crónico es la enfermedad de Monge, fue muy descrita por una de las personas que en el Perú habló mucho de esta enfermedad, muy reconocido mundialmente, obviamente ya falleció hace algunos años, ¿no? Entonces habló de una patología de las personas que viven a grandes alturas, no solamente desde el punto de vista pulmonar, sino otros sistemas más que estaban comprometidos. A través de esta gráfica quiero que diferencien cómo es un mal de montaña crónico a un edema pulmonar de altura. Un mal de montaña crónico generalmente se da en personas que viven a grandes alturas mucho tiempo, o han nacido ahí o son nativos de altura y terminan desarrollando una enfermedad crónica. El mal de montaña agudo o es el soroche que conocemos, se trata de las personas que ascienden a grandes alturas y empiezan a hacer una patología aguda, ¿no? Entonces, ambas cosas son diferentes en cuanto a patología de altura, ¿no? Aquí pueden ver a un paciente ya que tiene un mal de montaña crónico, que tiene las características típicas de un paciente con mal de montaña crónico. Pueden ver los labios que tiene cianosis, el paciente tiene la facies rubicunda, es decir, probablemente tenga poliglobulia y vamos a ver las otras características. Eh, mm, eh, 140 millones de personas, más de esta cantidad inclusive viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, para hacer mal de montaña crónico se necesita vivir a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros por poco nos hemos librado, ¿no? Se considera que hay mayor densidad poblacional, inclusive a más de 3.500 de las personas que viven a nivel del mar. El corazón y la circulación en personas sanas que viven a grandes alturas tiene características fisiológicas y anatómicas importantes que se asemejan a los pacientes que tienen una patología crónica, ¿no? Y cuando estos mecanismos no han sido compensados, no han sido rebasados, recién se presenta el mal de montaña crónico. Es decir, no todas las personas que viven a grandes alturas tienen la enfermedad de Monge o la enfermedad de mal de montaña crónico. ¿Cuáles son los nativos sanos que viven a grandes alturas? Generalmente sus mecanismos de compensación es hacer hipertensión pulmonar. Ellos tienen cierto grado de hipertensión pulmonar que está produciendo hipertrofia del ventrículo derecho y aumento de la cantidad de células de músculos lisos en las arterias pulmonares distales. Todos estos mecanismos para hacer el mal de montaña crónico se han exagerado y han hecho que estas personas ya no estén adaptadas a grandes alturas. Entonces nos van a dar alteraciones tanto clínicas, cardíacas y de la circulación pulmonar. El consenso de la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña nos dice que es un síndrome clínico que se presenta en residentes nativos o residentes que por largo tiempo viven a una altura de mayor de 2.500 metros y que se caracteriza por tener eritrocitosis. En mujeres una hemoglobina mayor de 19 y en varones una hemoglobina mayor de 21. Que tienen hipoxemia grave y que tienen en algunos casos hipertensión pulmonar moderada grave y que pueden evolucionar a cor pulmonar y conducen a insuficiencia cardíaca congestiva. Y la otra característica que nos dice el consenso de las sociedades internacionales de mal de montaña es que desaparece gradualmente después de descender o bajar de altura, ¿no? Y puede regresar a sus valores casi normales. Esta misma sociedad nos dice que el diagnóstico debe hacerse en pacientes que no tengan una enfermedad pulmonar crónica, es decir, aquí no podemos decir de mal de montaña crónico a un paciente que ya tiene, por decir, bronquitis crónica, bronquiectasia, es otra patología, sino que no tiene ninguna enfermedad de fondo y solamente el mal de montaña crónico es la causa de su enfermedad.
No se puede hablar de mal de montaña crónico a una altura menor de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Eso terminan siendo los criterios de exclusión. ¿Cómo se produce la etiopatogenia del mal de montaña crónico que va a afectar a más de 10.000 personas en todo el mundo? Y es más frecuente en hombres. Está presente obviamente en el 16% de las poblaciones que residen a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y se va a incrementar en un 30% en personas que tienen más de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que produce? Normalmente cuando vivimos a grandes alturas, la primera respuesta que vamos a tener es aumento de la ventilación. Por eso, una persona, la frecuencia respiratoria a nivel del mar puede ser normal, digamos, un 12, 14, pero una persona que vive, por ejemplo, en Cerro de con su frecuencia respiratoria normal, pues no hay diferencia, realmente por eso, porque uno de los mecanismos es aumentar nuestra respuesta ventilatoria. Pero cuando no hay esta respuesta ventilatoria, no se aumenta la frecuencia respiratoria, entonces las personas van a permanecer hipoxémicas y las saturaciones van a tender a disminuir, ¿no? La presión de oxígeno inclusive se puede reducir. Entonces, ¿qué hace eso? Como tienes una insuficiencia respiratoria, tu organismo va a aumentar la producción de eritropoyetina. Entonces, si aumenta la eritropoyetina, tú vas a producir mayor cantidad de hemoglobina. Y todo esto te va a llevar a producir los síntomas y síntomas que se dan en el mal de montaña crónica. Entonces, entre la patogénesis del mal de montaña crónica tenemos que hay una reducción gradual de la hiperventilación que nos lleva a hipoventilación, es el mecanismo inicial que nos va a producir depresión a nivel cerebral y esto nos va a dar a mayor cantidad, como les dije, de eritropoyetina que aumente la hemoglobina, esto nos va a producir hipertensión pulmonar y nos va a producir alteraciones tanto hematológicas como neuropsíquicas. Obviamente los pacientes que terminan teniendo sobrepeso tienen un factor de riesgo adicional. Existen 4 componentes para el diagnóstico de esto. Es la hipoventilación, la policitemia, la hipertensión pulmonar, el crecimiento del ventrículo derecho, que nos lleva a cor pulmonar y nos lleva a falla cardíaca. Esto nos lleva a producir síntomas neuropsíquicos que nos incluyen el trastorno del sueño, el dolor de cabeza, los mareos y la fatiga mental. Entonces, obviamente a mayor altura lo que disminuye es la presión barométrica, es decir, una disminución de la presión barométrica. A nivel del mar, ya les dije, la presión barométrica es 760 y por decir para Puno, la presión barométrica termina siendo alrededor de 440 más o menos. Entonces, eso determina que tengan menor saturación de oxígeno y nos lleve a una respuesta ventilatoria que cuando no es adecuada nos produce mayor eritropoyetina con eritrocitosis excesiva y nos produce el síndrome del mal de montaña. Esta puntuación de King-Jay es para ver la gravedad del mal de montaña crónico y utiliza 8 parámetros, ¿no? Es la disnea, el trastorno del sueño, la cianosis, la dilatación de las venas, parestesias, dolor de cabeza, tinnitus, hemoglobina. Entonces, a todos estos se le pone un punto, ¿no? Digamos, te vas a trabajar a Puno, entonces si te parece que el paciente tiene un mal de montaña crónico porque tiene una hemoglobina, digamos, de 22, lo miras con cianosis, tiene trastornos del sueño y todo, le empiezas a hacer su score, ¿no? Le preguntas si tiene disnea, si tiene disnea le pone 1, si tiene trastorno del sueño 1, si tiene cianosis 1, de repente no tiene dilatación 0, si tiene parestesias, dolor de cabeza, y a todos le da 1. Entonces, si tuviera todos estos, obviamente tu valor va a ser mayor y si tiene menos, es menos, ¿no? Entonces, es ausente cuando va de 0 a 5, leve de 6 a 10 y moderado. Porque a cada uno de estos valores va desde 0 a 3. Entonces, si tiene disnea, no tiene 0. Si es severo, va a 3. Entonces, 3 por 8, 24, puedes tener valores hasta de 24 si en todos te sale 3.
Entonces, no tiene cuando es de 0 a 5. ¿No? La cianosis, la dilatación de la vena, las parestesias, el dolor de cabeza y el tinnitus. Y si a eso le agregamos la hemoglobina, cuando es mayor a 19 en mujeres y mayor a 21 en varones, eso te determina un score. Es ausente cuando es menos de 5, es leve cuando es de 6 a 10, es moderado de 11 a 14 y es severo mayor de 15. ¿Cómo es el cuadro clínico del mal de montaña crónico? Los síntomas frecuentes son disminución a la tolerancia al ejercicio. Hay trastornos de sueño, dolores de cabeza, mareos, parestesias, debilidad física, mental, fatiga, ardor en las palmas de las manos, dolor en las articulaciones, la pérdida de apetito, la falta de concentración y las alteraciones de memoria. Al examen físico vas a ver un color rojizo que se vuelve cianótico, más visible en los lechos unguiales, en las orejas, en los labios, la cara es casi negra, las conjuntivas son rojas, los dedos son hipocráticos, el segundo ruido cardíaco se incrementa, puede haber signos de hipertensión pulmonar y entonces, ya les dije, cefalea, mareos, cianosis, hipocatrismo digital, sí, cianosis, hipocratismo digital, sueño. La radiografía de tórax de las personas que viven a alturas diferentes, ¿no? Porque a mayor altura tiendes a hacer mayor crecimiento, cierto grado de hipertensión de arteria pulmonar. En estos pacientes hay un cono de la arteria pulmonar grande. Entonces eso nos hace que en el electrocardiograma tengamos una onda aguda, ¿no? Y además puede haber ondas T negativas en las derivaciones precordiales que son indicativos de hipertrofia de ventrículo derecho con alteraciones de cavidades derechas. Entonces, hipertensión de arteria pulmonar, esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar que está más grande de lo normal y que también puede ser dibujada en el lado derecho. En un electrocardiograma las ondas P picudas, ¿no? Esto es un gráfico que te da lo que sucede con la saturación a nivel del mar. La saturación es de 95 a más. Los pacientes que viven a grandes alturas y son sanos, su saturación de repente depende de dónde viven, puede estar 87, 90. Y los pacientes que tienen mal de montaña crónico, su saturación 80 a menos, ¿no? ¿Y qué ocurre con el hematocrito a nivel del mar? De repente tu hemoglobina promedio está bien en 13, 14. A las pacientes que viven, personas que viven a grandes alturas y son sanos, de repente su hemoglobina promedio será 17. Y los que viven a grandes alturas, su hemoglobina mayor de 21. Normalmente cuando uno nace, el músculo, los músculos son relativamente, en el ventrículo derecho no tienen gran cantidad muscular después del nacimiento porque empieza a hacer más para recibir líquido, el gasto cardíaco, pero a grandes alturas se mantiene la musculatura de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho. Entonces, esto se presenta generalmente a mayor edad, ¿no? A mayor edad empieza a aumentar más tu hematocrito y tu saturación también se ve alterada. Entonces, la capa media de las fibras elásticas de la arteria pulmonar terminan aumentando en el mal de montaña crónico. Estos son varios estudios que se han hecho en varios lugares, obviamente en lugares que tienen grandes alturas. Asia también tiene personas que viven a grandes alturas. En China, aquí se ha reportado, por ejemplo, estudios en Cerro de Pasco, en Morococha, ¿no? También estudios de Bolivia, de La Paz, varios estudios de China, de Colorado, ¿no? Que tiene 1500 metros, de México a 2200, y simplemente para que veamos cómo va el cambio de la hemoglobina, cómo va la saturación. Entonces, a mayor altura hay mayor cantidad de hemoglobina y la saturación es menor. Entonces, por decir, si tú saturas en Arequipa de repente un 95, de repente te vas a Cerro de Pasco y tu saturación
repente ahí va a ser 90, ¿no? Aquí ya se grafica en gráficas que la presión de la arteria pulmonar va aumentando a mayor altura y la saturación va disminuyendo conforme va subiendo de altura. Lo mismo sucede con el hematocrito y la diferencia entre los que hacen mal de montaña crónico y los sujetos normales, ¿no? Que los sujetos normales tienen hipertensión de arteria pulmonar, pero no la tienen tanto como los que hacen mal de montaña crónico. Y lo mismo sucede con la saturación de personas que viven a grandes alturas, es obviamente más baja, pero no tanto como los que hacen mal de montaña crónico en ese gráfico. ¿Qué ocurre después de que tú has de mal de montaña crónico regresas a nivel del mar? Entonces se estudiaron algunos nativos y se les hizo estudios cómo estaba su función pulmonar de arteria pulmonar y después se vio que cuando regresan a nivel del mar empieza a mejorar la frecuencia cardíaca y cambia también sus valores de oxígeno. Ya. Entonces, los sujetos normales que viven a grandes alturas se han adaptado mejor y los que han hecho mal de montaña crónico no se han adaptado a la altura en forma adecuada. En Asia, en la parte de Asia, los que viven a grandes alturas, ellos no tienen casi el cuadro clínico muy parecido a lo que ocurre por decir, los que vivimos en América en grandes alturas. Ellos hacen otra patología que se llama mal de montaña crónico vascular. Es decir, ellos no hacen tanta poliglobulia, lo que hacen más es hipertensión de arteria pulmonar. A diferencia de nosotros que hacemos más poliglobulia, ellos hacen más hipertensión de arteria pulmonar. ¿Qué hacemos para la prevención y tratamiento del mal de montaña crónico? Obviamente, lo ideal sería descender a altitudes más bajas, pero como le dices a alguien que vive ahí, que todo su aporte económico es por ello, ¿no? Pero obviamente eso sería lo ideal. ¿Qué ocurre después de un tiempo que la persona retorna a vivir a nivel del mar? Lo primero que baja es la poliglobulia, la policitemia disminuye en semanas, incluso meses, la hemoglobina ha bajado, el hematocrito ha bajado, y la hipertensión de arteria pulmonar y la hipertrofia de ventrículo derecho recién revierten al año o a los 2 años. Mejora. Pero si la persona se va a quedar a vivir a grandes alturas, se han intentado varios tratamientos, no ha habido ningún tratamiento que sea relativamente efectivo. Por decir, en Bolivia, inclusive han dado drogas no aceptadas que hicieron combinación de varios medicamentos para que el paciente no tuviera poliglobulia, ¿no? Uno de los medicamentos que se hacen son sangrías, sobre todo cuando la hemoglobina es demasiado alta, pero vuelve a aumentar generalmente la hemoglobina pasado un tiempo. Hay drogas entre las más utilizadas la medroxiprogesterona y la acetazolamida, medicamentos para la hipertensión pulmonar, se les puede dar oxígeno en la noche, óxido nítrico, pero en sí estos son los medicamentos, como verán, utilizados en China, Bolivia, Estados Unidos, pero ninguno ha llegado a tener un grado de evidencia A. Por eso no están del todo indicados. La mayoría ha utilizado casi medroxiprogesterona, acetazolamida, entre los medicamentos que se han utilizado, obviamente el oxígeno sí es lo más recomendable, ¿no? Hasta conseguir por lo menos una saturación mayor a 80, para evitar que el paciente no haga una eritrocitosis excesiva. Entonces, primero determinar la causa y dar el tratamiento respectivo. Lo ideal es que la persona se vaya a vivir a una zona de menor altitud y bueno, si se va a quedar ahí, se le puede dar acetazolamida por 12 semanas y oxígeno. Entonces, las personas que han estado siendo tratadas con sangrías pueden retornar a nivel del mar. El pronóstico va a depender si continúan a la altura sin ninguna medida preventiva, pueden fallecer por hemorragia generalmente del sistema nervioso central. Entonces se requieren mayores drogas, ¿no? Se ha planteado que por qué es diferente el mal de montaña crónico que se da
América que lo que se ocurre por decir en Asia, se dice que a veces son lo mismo, solamente es el tiempo de evolución de la enfermedad. Existen también relacionados a apnea del sueño y estos pacientes pueden ser tratados con CPAP. Unos minutos más para tratar de ese edema agudo de pulmón, que va a ser bien sencillo porque ya me imagino que todos están durmiendo y como no los puedo ver, de repente yo estoy hablando solita. No, doctora, aquí estamos. Ya, estoy buscando un ratito el último tema que falta, ¿ya? No lo encuentro. Ya se puede visualizar, jóvenes. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces vamos a hacer como les estaba diciendo, el mal de montaña crónicos es diferente al edema pulmonar de altura, el cuadro agudo de la enfermedad. Entonces, el porcentaje que se satura de la hemoglobina es, ¿cómo se llama? Está en relación a la altura. Cuando el cuerpo alcanza más de 2100 metros sobre el nivel del mar, la saturación de la oxihemoglobina empieza a disminuir drásticamente. Entonces, nuestro cuerpo humano posee adaptaciones a corto y largo plazo para tratar de compensar esto, ¿no? Y por eso a veces los atletas viajan a grandes alturas para mejorar su rendimiento. Los montañistas que tienen a altitudes superiores a 8000 metros, generalmente esa zona ya mueren, no pueden permanecer a tanta altura por mucho tiempo, ¿no? Y ningún ser humano se puede aclimatar a estas alturas. Ya les hemos dicho que la presión atmosférica decrece exponencialmente con la altitud y la fracción de oxígeno se mantiene constante, es decir, la fracción de oxígeno a nivel del mar y la fracción de oxígeno a 5000 metros sobre el nivel del mar sigue siendo la misma. Pero la presión atmosférica es la que disminuye. A 5000 metros es la mitad de lo que normalmente es. O sea, de 760 la mitad terminaría siendo un 380. Esa es una presión de oxígeno a 5000 metros. Entonces, la medicina de montaña reconoce el decrecimiento del oxígeno, gran altitud de 1500 a 3500, muy alta de 3500 a 5500 metros, extrema altitud mayor de 5500. Entonces, viajar a regiones de grandes altitudes puede suponer problemas médicos, desde pequeños síntomas de mal de montaña crónico a la causa fatal, que puede ser producida por edema pulmonar, edema cerebral y en fin, ¿no? O sea, yo he trabajado un tiempo en Puno y sí he visto pacientes inclusive fallecer por un edema cerebral agudo, ¿no? También he visto varios casos de edema pulmonar y es probable que muchos de ustedes vayan a hacer su serum a grandes alturas y tienen que saber reconocer un caso de mal de montaña agudo, ¿no? Entonces, los pacientes han sobrevivido a casi 6000 metros sobre el nivel del mar, pero a más de 7500 ya no se puede dormir, no se puede digerir comida y el riesgo se incrementa enormemente. Entonces, los primeros reportes que se realizó sobre el mal de montaña agudo son desde 1590, ¿no? Entonces, ahí se describió, lo hizo un monje chino mientras hacía un viaje a Afganistán. ¿Cómo es una presentación clínica? Se da en personas sanas, pero que son susceptibles. También se puede dar en personas que ya que viven ahí y cuando regresan de nuevo a altura pueden hacer el mal de montaña. Hay una predisposición genética.
se manifiesta a las 36 horas de arribar a grandes alturas, a una altura superior de 2.500 metros. ¿Qué es lo que se siente? Es disnea, tos, en algunos casos hasta puede producirse hemoptisis. Hay una marcada intolerancia al ejercicio, debilidad y letargia. Hay taquimia, taquicardia, puede producir fiebre, ¿no? O sea, por eso yo recuerdo un paciente que lo pusieron como neumonía y solo era un mal de montaña crónico. ¿Por qué? Porque hasta crépitos te puede producir, es decir, fiebre, crepitantes, una radiografía con mucho compromiso. Yo recuerdo que nos los mandaron como neumonía y solo era un mal de montaña crónico. No, digo un edema pulmonar de altura. Si no es tratado rápidamente, puede producir la muerte en pocas horas. La mortalidad puede ser alrededor del 50%. Entonces, la radiografía es un edema pulmonar que no es de origen cardiológico. Va a haber los infiltrados parchados, o sea, edema que no es de origen cardiológico. Lo bueno es que con oxígeno o bajando a nivel del mar, este compromiso pulmonar desaparece, ¿no? Por decir, a los 3 meses solo con oxígeno, el paciente como mejora. Entonces, se va a producir un acúmulo del fluido alveolar en personas que arriban a grandes alturas, que previamente eran sanos, y progresan a un edema pulmonar de altura. Va a depender obviamente de la cantidad de edema para ver la cantidad de hipoxia que va a producir, y también depende de la reabsorción del líquido a nivel del epitelio alveolar. Entonces, cómo en poco tiempo va cambiando, en pocas horas, cómo va mejorando en días el edema pulmonar simplemente por bajar o por oxígeno. Entonces, la exposición brusca a grandes alturas en un individuo susceptible puede producir edema pulmonar de altura, que puede ser de ascenso y de reascenso. El de reascenso es en nativos cuando retornan a su lugar de origen. No es que, no, pero si tú eres de Puno, por ejemplo, ¿y cómo te va a dar soroche? Sí, si ya están, por decir, bastante tiempo viviendo a nivel del mar y regresan, sí pueden tener, si eran personas predispuestas, ¿no? Después de haber permanecido un tiempo prolongado a baja altitud. El tratamiento obviamente es oxígeno. Los que hacen alpinismo, los que suben a grandes alturas, pueden llevar cámaras hiperbáricas, por ejemplo, y ellos van ascendiendo en forma paulatina, lenta, y los últimos 100 metros generalmente son de ida y bajada, lo hacen recontra rápido porque uno no puede estar a grandes alturas mucho tiempo. Entonces, el tratamiento obviamente es descender, administrar oxígeno, hasta se puede utilizar cámara hiperbárica, la dexametasona cada 6 horas, y la posibilidad de padecer un nuevo episodio ante un nuevo ascenso es muy elevado, ¿no? Y por lo que se sugiere aclimataciones progresivas, ¿no? Entonces, no corra, no haga mucha actividad física cuando tenga esto, tenga prevención, ¿no? Algo sencillo, no sé si tendrán alguna pregunta, jóvenes. Bueno, esos son los 2 temas que nos tocaba exponer el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, jóvenes, entonces que les vaya bien, ¿ya? Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.